Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? De todos los personajes se están uniendo. Gusto saludarlos. Mi nombre es Daniel. Para los que no me conocen, decirles una breve descripción de mí. Soy vidente, enseño visión extraocular, enseño visión remota, enseño varias cosas respecto a las capacidades psíquicas. Y bueno, hace aproximadamente 2 o 3 días atrás estuve haciendo un resumen y un análisis de uno de los libros de Jacobo Greenberg que se llama La fuerza vital del cielo anterior. Y no terminamos ese día, no terminamos de... No conté el final del libro, ¿ya? Así que la verdad es que en esta ocasión vengo a comentar el final del libro de La fuerza vital del cielo anterior. Recordarles que, por ejemplo, un pequeño resumen rápido para ponerlos en contexto, de que este libro se trata del origen de Jacobo Greenberg, ¿ya? El origen de Jacobo Greenberg, él dice que su origen es de Andrómeda, ¿ya? Dice que él nació allá como una llama gemela de una mujer que se llamaba Balikai. Jacobo Greenberg en Andrómeda se llamaba Adaesus. Ellos nacieron de una sola llama, la cual se dividió en dos y eran llamas gemelas, ¿ya? Ellos vivieron toda la vida en Andrómeda. En Andrómeda existía un gobierno que priorizaba la vida de las personas y el crecimiento interno y espiritual por sobre todas las cosas. Todas las cosas estaban cubiertas, la salud, la vestimenta, la educación, todo eso estaba cubierto por los gobiernos. Para ellos, para la gente de Andrómeda y para todas las galaxias, ¿cierto?, que estaban en Andrómeda, eh, existía existían los medios para poder brindarles todo, ¿ya? Todo lo que conllevara el buen vivir, todo eso lo otorgaba el gobierno o los gobiernos de Andrómeda. Las personas prácticamente tenían que solamente preocuparse del crecimiento espiritual, ¿cierto? Entonces pasa que Jacobo Greenberg, cuando fue adolescente, junto con Balikai, su llama gemela, ellos tenían naves espaciales como un ovni. A ellos se les entregaban estas naves, el gobierno entregaba las naves a las personas y ellos podían recorrer ciertas zonas del universo. Y habían zonas en el universo que estaban prohibidas porque estaban llenas de galaxias que eran nuevas y eran muy inestables, ¿ya? Entonces todas las civilizaciones que nacían en esa galaxia tenían algunos ciertas probabilidades de autodestrucción. Entonces Adaesus o Jacobo Greenberg con Balikai, que era su llama gemela, empezaron a recorrer siendo adolescentes o ya casi adultos zonas del universo permitidas. Hasta que Balikai le nació la idea de ayudar a un planeta de la zona prohibida. ¿Por qué? Porque ella, en conjunto con Jacobo Greenberg, vivían un amor bastante poderoso. Ellos tenían un amor a toda prueba, ellos eran un solo ser y eso ellos lo sabían y había una energía entre ambos muy poderosa, muy poderosa. El punto es que ellos cuando iban a ayudar a este planeta para ser como tipo dioses, ¿cierto? Porque de hecho ellos habían eh, catalogados como dioses. Ellos pensaban que habían llegado a la perfección. Buenas noches a todas las que se están integrando. Y entonces como ellos habían determinado que ellos habían llegado a la perfección y que se habían convertido en dioses, querían ayudar a este planeta con 84% de probabilidades de autodestrucción, ¿cierto? Pero cuando se proponían a hacerlo, fueron interceptados por una nave de la jerarquía de Andrómeda,
y ellos fueron castigados con el exilio, porque esa era la condena para violar las leyes de Andrómeda respecto a las zonas prohibidas. Y Jacobo Greenberg fue exiliado, ¿cierto?, de Andrómeda, y se determinó que él, Jacobo Greenberg y Balikai también tenían que vivir 11 vidas terrenales cada uno. Hay mucho ruido afuera en los perros, andan unos perros sueltos y están todos los perros ladrando. Entonces pasa que fueron condenados a vivir 11 reencarnaciones en la Tierra, ¿ya? Para ellos la Tierra era un planeta correccional. Entonces Jacobo Greenberg fue destinado o condenado a vivir 11 vidas en la Tierra. Y para conocer nosotros, ¿cierto?, el origen de Jacobo Greenberg, yo quise resumir y analizar este libro, ¿cierto? Hablamos ya de alrededor de, a ver, de 8 vidas, creo. Ya comenté en un live pasado 8 vidas de Greenberg. Miren, les voy a hacer un resumen de las 8 vidas que ya llevamos. La vida número 1, Jacobo Greenberg nació en la India y fue discípulo de Patanjali. Patanjali era un antiguo maestro de meditación muy conocido en la India. Jacobo Greenberg fue su discípulo. La vida número 2 fue en Egipto, y él y su hermano eran parte del pueblo de Israel que tenía secuestrado el faraón egipcio en esos días. Y ellos fueron liberados gracias a Moisés. Cuando Moisés liberó al pueblo de Israel desde Egipto, y luego se fueron al desierto, ¿cierto? Ahí Jacobo Greenberg nació, ¿cierto? Y su hermano era Dalime. Dalime era una amiga de Jacobo Greenberg con Balikai, que era una amiga que tenían en Andrómeda. Y esa amiga también fue condenada a vivir 11 vidas en la Tierra. Entonces habían ocasiones que Jacobo Greenberg se encontraba con Balikai, a veces se encontraba con Dalime, pero personificadas en otras personas, ¿cierto? Y ellos no sabían quiénes eran en realidad. Así que ahí en Egipto, en la segunda vida de Jacobo Greenberg, se encontraron. En la vida 3, Jacobo Greenberg fue un samurái que se volvió sabio y compasivo y tuvo un maestro samurái también. En la vida 4 fue discípulo de Milarepa, un hombre divino, un hombre que volaba, un hombre que con su mano traspasaba las piedras, un hombre que tenía habilidades divinas prácticamente, ¿cierto? En la vida número 5, Jacobo Greenberg nació como Andrés, uno de los discípulos de Jesús, y ahí estuvo en esa vida, ¿cierto?, con Jesús, fue uno de sus discípulos. En la vida número 6 nació nuevamente en la India, y ahí nació como mujer, ¿ya? En esa vida un hombre en una ocasión se acercó a ella cuando ella estaba en el río, y él hizo de maestro de esta mujer, ¿cierto? Le dio un consejo, y ese consejo la llevó a que esta mujer meditara y encontrara un yo unificado. Es decir, en todas las vidas prácticamente Jacobo Greenberg tenía un maestro, ¿ya? Así como su vida que tenía en Andrómeda, ¿ya? Así que la vida número 7, él nació en Polonia. Y él tenía en esa vida un amigo llamado Rubén, y Rubén era Balikai, era la mujer, era su llama gemela que él tenía en Andrómeda. Es decir, Balikai, su llama gemela, se encontró en todas estas vidas con Jacobo Greenberg personificada en otras personas. Y su vida 8 fue en Francia, donde su madre lo envió a la horca. ¿Por qué? Porque Jacobo Greenberg pilló a su madre con otra mujer, teniendo relaciones íntimas, es decir, estaba engañando a su padre. Jacobo Greenberg se dio cuenta de eso, y la madre, como se estaba involucrando con mujeres que eran parte de la corte real, de la realeza, solicitó que a Jacobo Greenberg se le ahorcara, y así se hizo. ¿Ok? En la vida número 10, Jacobo Greenberg es un hombre que nació en Rusia y era parte de la revolución bolchevique, ¿ya? Y la vida número 11 es la vida más extraña de Jacobo Greenberg. Recordar que la vida número 11 de Jacobo Greenberg fue la de México, la que actual, ¿cierto? Donde él era Jacobo Greenberg, que todos conocemos. Entonces, en esta vida fue un poco extraña porque, miren, voy a
a comentarle todos los datos que yo anoté de Jacobo Greenberg. Punto número 1. En esta vida Jacobo es llamado Pedro y su esposa es llamada Katia. Él tenía una esposa que se llamaba Katia aquí en esta vida de México, pero no sé si corresponde con la realidad, la verdad, porque esa historia Jacobo Greenberg está como llena de poesía, era como una alegoría, era como una metáfora que él hablaba prácticamente. Entonces no sé si era tan verdad. Lo que sí sé es que estos personajes describían la verdadera vida que Jacobo estaba llevando en México. Muchas gracias a las 14 personas que están aquí conectadas, que me están mandando corazones. Muchas gracias por eso, ya. Se les agradece que estén aquí. Entonces, en el punto número 2, aquí Jacobo crea una verdadera obra de arte hablando de diversos temas trascendentales, como el observador, el universo, la sincronicidad, la magia, el amor y demás. Es una especie de poesía científica y mística, una mezcla maravillosa de dolor y amor. Punto número 3. Jacobo se extiende hablando también de su relación con Katia. Y él sabía lo que ella pensaba. Así que él entendía el cómo ella lo veía a él. ¿Ya? Jacobo sabía cómo pensaba Katia, su esposa. Entonces él sabía muy bien cómo ella lo veía a él. ¿Ya? Ella no lo quería mucho. Punto número 4. Katia sentía por Pedro o Jacobo un amor superficial, más por conveniencia. Ella pensaba a menudo en dejarlo por un hombre con más dinero y mejor cuerpo. Eso pensaba Katia, ¿ya? No quería prácticamente a Jacobo. Pedro o Jacobo amaban demasiado a Katia, y no porque fuera Katia, sino porque él no conocía una forma distinta de relacionarse, que no fuera la de una entrega absolutamente amorosa e infinita. Sus sentimientos estaban siempre a flor de piel y su mirada sobre el amor es una sutileza hermosa y dolorosa a la vez, ya que él sabía que Katia no podía amarlo como él la amaba. Jacobo Greenberg era como una persona paz, como una persona altamente sensible que en definitiva cuando sentía amor amaba mucho y cuando sentía dolor le dolía mucho todo. Era muy 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 sensible y él amaba mucho a Katia por lo que él decía. Pero aquí es donde la historia se pone un poco extraña de Jacobo Greenberg en esta vida. ¿Por qué? Porque dice, punto número 7. Punto número 6. En un momento esta historia toma un sentido metafórico. Katia era un pensamiento. Katia era un demonio prácticamente de la mente de Jacobo Greenberg. Aquí aparece otra mujer llamada Miriam, la cual era el verdadero amor de Jacobo, similar a Balikai, su llama gemela. Es decir, Jacobo Greenberg empieza explicando y hablando de Katia, pero finalmente Katia era como una mujer que habitaba en su pensamiento, solamente en su mente. Y esa mujer era bastante mala con él. Y él, en un momento de esta historia metafórica, conoce a una mujer llamada Miriam, la cual él detecta que él realmente sí ama a Miriam y que Miriam era como este símil con Balikai. ¿Ya? Entonces, Jacobo Greenberg prácticamente está hablando de lo que ocurría en su mente. Estoy leyendo un libro que se llama... se me fue el nombre, perdón. La fuerza vital del cielo anterior. Es que lo que pasa es que saqué la foto porque había una foto y se me salió. Entonces, este libro se llama La fuerza vital del cielo anterior y es un libro de Jacobo Greenberg que explica el origen de Jacobo Greenberg. Y Jacobo Greenberg, según él mismo, viene de Andrómeda. Allá fue condenado por violar una de las zonas prohibidas del universo. ¿Ya? Él violó una de esas zonas con Balikai, que era su llama gemela en Andrómeda. Y él fue condenado a vivir 11 vidas en la Tierra. Entonces estamos hablando de esas 11 vidas que él tuvo acá. Este libro, como les digo, fue escrito por Jacobo Greenberg, entonces... es el mismo el que cuenta sus 11 vidas. Y la vida número 11, donde él acá es Jacobo Greenberg, es la más extraña y es la que estamos comentando ahora.
Punto número 7. En este punto Jacobo conoce a otra mujer llamada Mayra. Mayra le dijo que lo había conocido en Egipto en una vida anterior y en esa vida habían sido hermanos. Mayra era la joven Dalime de Andrómeda. Jacobo Greenberg cuando era niño con Balikai, cuando ellos estaban en Andrómeda, tenían una amiga que se crió con ellos también. Y esa amiga era de otra galaxia, esa galaxia se llamaba Alión. Y esa amiga llegó a Andrómeda por teletransportación. Las personas en Alión manejaban lo que es la teletransportación. Y esa niña recomendó a Jacobo Greenberg y a Balikai que violaran las leyes de Andrómeda y entraran a las zonas prohibidas del universo. Entonces por eso ella también fue condenada y de hecho ella en la vida número 2 de Jacobo Greenberg, la vida donde Jacobo Greenberg nació en Egipto, se encontraron y ahí eran hermanos, ¿cierto? Eran los dos hombres. Pero Dalime en su origen en Andrómeda era mujer, ¿cierto? Y Dalime esta mujer llamada Mayra en la vida número 11 le dijo que lo conocía de vidas anteriores y que lo había conocido en Egipto. Es decir, en esta vida, la vida que Jacobo Greenberg tuvo en México, ahí se encontró con una joven llamada Mayra, la cual le dijo que ella lo conocía desde Egipto. Dalime o Mayra le pidió que le enseñara visión extraocular. Yo creo que Mayra, porque él dice que Mayra es una niña, Mayra yo creo que fue una de las niñas a las cuales Jacobo Greenberg les enseñó visión extraocular. Jacobo Greenberg estuvo en 2 escuelas enseñando visión extraocular. Creo que una fue en una escuela de Cuernavaca y yo creo que una de esas niñas era Dalime. Entonces Dalime Mayra le pidió que le enseñara visión extraocular, tal como ellos hacían en Egipto. Mira, qué curioso dato, ¿cierto? Yo ya sabía eso. Los egipcios practicaban la visión extraocular. Y Jacobo o Pedro en esta historia aceptó. A medida que Mayra desarrollaba su visión extraocular, ésta iba recordando más cosas de sus vidas anteriores. Ella le dijo directamente: soy Dalime, mi origen es de Orión. O sea, de Alión. Punto número 10. Jacobo sabe que esta es su última vida y que solo debe esperar a su padre Cardan para luego morir y llegar de vuelta a casa en Andrómeda. Entonces, ¿qué pasa? Que en esta vida, número 11, como Jacobo Greenberg escribió este libro en el año 91, claramente él estaba vivo todavía, pero él sabía que cuando fuese a terminar su vida número 11, su padre de Andrómeda se presentaría ante él para poder volver a Andrómeda una vez que Jacobo Greenberg falleciera en esta vida número 11. ¿Por qué? Porque Cardan, que era el padre de Jacobo en Andrómeda, se lo prometió. Él le dijo: te amo y me presentaré ante ti al final de tu 11ª vida para que vuelvas a Andrómeda. Entonces así termina el libro de Jacobo Greenberg llamado La fuerza vital del cielo anterior. Finalmente Jacobo Greenberg tuvo 11 vidas, ¿cierto? La primera fue en la India, la segunda en Egipto, la tercera en Japón, la cuarta fue discípulo de Milarepa, yo creo que esa fue en la India de nuevo. En la vida número 5 nació en Jerusalén, fue discípulo de Jesús. La vida número 6 nació de nuevo en la India. En la vida número 7 nació en Polonia, la vida número 8 en Francia, la vida número 9 en Rajastán, que es un país, que es una localidad como cercana a Irak, y la vida número 10 en Rusia, y la vida número 11 fue en México, que fue la vida actual, ¿cierto? Entonces, cuando comparamos, por ejemplo, la última vida de Jacobo Greenberg, cuando él dice que él estaba con una mujer que se llamaba Katia y que Katia era un demonio prácticamente de su mente, yo creo que él estaba haciendo como la similitud de lo que él vivía en su vida número 11 acá real, por así decirlo, ¿cierto? La que él vivió acá como Jacobo Greenberg. ¿Por qué? Porque él conoció acá a Teresa. Jacobo Greenberg conoció a Teresa en una conferencia que él estaba dando en Boulder, en Colorado. Boulder, Colorado, si no me equivoco. El punto es que Teresa era espía psíquica de la CIA. ¿Por qué? Porque la CIA la envió a Teresa, ¿cierto?, a que se uniera a Jacobo Greenberg como su pareja para poder espiarlo, para poder seguirle la pista a Jacobo Greenberg sobre todo lo que él
sobre todo lo que él estudiara e investigara. ¿Cómo supe de las vidas de Jacobo Greenberg? Por el mismo Jacobo Greenberg. Jacobo Greenberg escribió un libro que se llama La fuerza vital del cielo anterior, y ahí él describe sus 11 vidas anteriores. 10 vidas anteriores, porque la vida número 11 es la que tuvo acá en México. Entonces, Teresa era una espía psíquica, ¿cierto? Comandada por la CIA. De hecho, Jacobo Greenberg, antes de desaparecer en el año 94, decía que tenía miedo ya de Teresa, que le daba miedo estar con Teresa. De hecho, Jacobo Greenberg, muchas personas antes de desaparecer, meses antes, sabían que Jacobo Greenberg dormía prácticamente en un vehículo, fuera de la casa, porque en la casa estaba Teresa. Y Teresa, además, Jacobo Greenberg le comentó a sus hermanos, que le tenía miedo a Teresa porque Teresa era violenta, era agresiva con Jacobo Greenberg y era súper abusadora. Entonces, claro, porque nunca hubo un amor genuino, siempre fue algo como porque a ella la mandaron desde la CIA a espiar Jacobo Greenberg. ¿Cachai? La fuerza vital del cielo anterior se llama. Entonces, finalmente Jacobo Greenberg, cuando desapareció en el año 94, Teresa les decía a todos, no, tranquilo, porque Jacobo Greenberg se fue al Tíbet, Jacobo Greenberg anda investigando otra cosa, está haciendo otra investigación y está desaparecido por un tiempo. El punto es que pasó un mes y de pronto de la nada Teresa también desaparece, ¿ya? Claro, porque seguramente Teresa solicitó a sus jefes de la CIA, ¿cierto?, de los gobiernos, que la sacaran de ahí y la hicieron desaparecer. A ella y a una amiga, la güera que le decían. La güera era una mujer rubia, bien guapa, que también que ayudaba a Teresa, ¿ya? Pero como desde tras bambalinas, una cosa así. Entonces Jacobo Greenberg siempre sospechó de Teresa. Y después todo esto salió a la luz en la película que le hicieron a Jacobo Greenberg, llamada El secreto del Dr. Greenberg. Y en esa película se hablan todos los hechos que yo les estoy comentando de Teresa, ¿cierto? Donde Teresa, por ejemplo, calmaba a la gente, le decía que no, que Jacobo Greenberg estaba en otra cosa, siendo que ella sabía que Jacobo Greenberg había sido secuestrado. Y bueno, comenzaron la investigación buscando a Jacobo Greenberg. El punto es que no lo encontraban. Solamente un policía de México, el general Padilla que le llamaban, pudo dar con una pista creíble de Jacobo Greenberg y detectaron esa pista que venía de Estados Unidos, justamente de Boulder, de Colorado, donde Jacobo Greenberg iba a veces a dar conferencias, ¿cierto? En una universidad privada de Colorado. El punto es que una persona, un bombero de una de estas lugares donde ponen benzina, ¿cómo se llama? Estación de servicio. Un bombero de esa estación de servicio reconoció a Jacobo Greenberg y eso fue hace 2 o 3 años después de que Jacobo desapareciera, de hecho. Es decir, 2 o 3 años después, este auxiliar de la bomba de servicio lo vio y lo vio junto a Teresa y junto a la güera. Y además escoltado por militares. Entonces Jacobo Greenberg 2 o 3 años después todavía seguía vivo. El punto es que como el general Padilla se estaba acercando al encuentro de Jacobo Greenberg, drásticamente al general Padilla lo sacaron del caso, pusieron a otro tipo y el otro tipo no siguió la investigación y desde ahí en adelante se perdió todo rastro de Jacobo Greenberg. ¿Ya? Al final sí murió, o es el meditador de Shiva Shambhu, ¿no? Ese tipo no es Jacobo Greenberg. La gente yo no sé por qué encuentra que ese tipo es Jacobo Greenberg, no se parecen en nada. Yo he visto un montón de videos de Jacobo Greenberg, tiene una voz distinta, tiene gestos distintos, tiene una cara distinta. No. Jacobo Greenberg falleció, si no me equivoco, a los 79 años, 80 años. Esto yo lo expliqué en un video pasado. Yo hace un año atrás busqué a Jacobo Greenberg con visión remota, con mi habilidad, ¿cierto? Y yo detecté a Jacobo Greenberg muy triste, lo detecté como bastante bajoneado. Lo que sí detecté también es que
él recorrió varias partes del mundo, pero siempre escoltado. ¿Por qué? Porque él fue a todos los puntos energéticos más potentes de la Tierra a hacer investigaciones con su equipo de científicos, todos escoltados por los militares. Jacobo Greenberg, en cierta forma, también sentí que él había aceptado su propia desaparición, porque él de partida decía, con esta edad que tengo, él ya tenía 60, 70 años, ¿cierto? Dijo, ¿cómo voy a escapar? Y aunque logre escapar, me van a buscar por cielo, mal y tierra. Y como lo que él quería era ver a su familia, tampoco podía, porque si llegaba a donde su familia, podía matar a toda su familia. Entonces él mismo aceptó su propia desaparición. ¿Y qué pasó? Que eso fue lo que yo vi en primera instancia hace un año. Y yo lo percibí vivo, ¿cierto? Y percibí esos puntos que les digo. Y yo hace 4 meses, yo fui entrevistado por un youtuber que se llama El Documentalista. Y el documentalista me vio y de un día para otro me dijo que él me quería entrevistar y me dijo que acaso podíamos hablar de Jacobo Greenberg. Dije, sí, perfecto, no hay problema. El punto es que yo, antes de tener esa entrevista con el documentalista, yo hice otra visualización remota de Jacobo Greenberg, como para hablarle al documentalista sobre una visión remota actualizada de Jacobo Greenberg. El punto es que cuando yo me proyecto mentalmente a Jacobo Greenberg, en vez de verlo a él, veo directamente la galaxia de Andrómeda. Entonces ahí fue cuando yo comprendí que Jacobo Greenberg ya había fallecido y había vuelto a su origen, a Andrómeda, que es lo que dice él acá en el libro. Es decir, yo saqué la cuenta, yo dije, bueno, entonces si Jacobo Greenberg acaba de fallecer, Jacobo Greenberg yo saqué la cuenta y había fallecido a los 80 años. Ya, eso es lo que yo puedo decir respecto a mi visualización. Por eso yo sé que ese tipo que dicen que Chiba Shambo es Jacobo Greenberg, no es así. Si quieres ver todo el resumen del libro, busca en mi perfil, está todas las partes desde el principio, ¿cierto? Hasta ahora, que ahora estoy haciendo el final y después también lo voy a subir a mi perfil. El live anterior, donde yo comencé a hablar de este libro, está en YouTube también. Lo tengo en YouTube, lo subí a YouTube, está completo ahí. En YouTube está. Mi YouTube se llama Escuela de Visión Remota, para que lo busquen y puedan ver ese live completo. O pueden ver las publicaciones de mi perfil, ahí está el resumen del libro también completo. Qué bueno, excelente, no sabía que hay una escuela para visión remota. Sí, yo enseño visión remota. De hecho, tengo un curso ahora este 14 de enero. Este domingo empieza a las 17 horas Chile. Vale 80.000 pesos chilenos o $90 vía PayPal. Es un curso grupal, son 5 clases. Son 5 clases, una por semana. Son clases teóricas prácticas. Yo diría que 80 o 90% prácticas, ¿ya? Yo le enseño a los estudiantes a hacer visión remota desde la práctica, no desde la teoría. Por el simple hecho que, en definitiva, yo les puedo hablar muchas cosas de visión remota y ellos pueden comprender, muy posiblemente me van a entender, pero no van a comprender la visión remota si no la experimentan, ¿ya? Esto se experimenta. El próximo curso es el 14 de enero, ahora el que viene, ya después para allá ya no tengo otra fecha. Ya, entonces, para terminar, lo que es el libro de Jacobo Greenberg, ¿cierto? La fuerza vital del cielo anterior, podemos decir que finalmente Jacobo Greenberg, en sus 11 vidas, incluyendo esta, vivió lo mismo que vivió en Andrómeda. Porque si ustedes se dan cuenta, en Andrómeda, Jacobo Greenberg le hizo caso a Balikai y gracias a eso violaron. Hola Caris, ¿qué tal? Muchas bendiciones, gracias por toda la información que compartes. Gracias a ti igualmente. Hoy día estuve viendo tu perfil, me encanta. Muchas gracias, Cari. Eh, entonces pasa que Jacobo Greenberg, por hacerle caso a Balikai, ¿cierto? Su llama gemela, violaron una zona prohibida del universo y fueron condenados. Y esa interacción finalmente se fue dando en todas las vidas de Jacobo Greenberg.
Mira, por ejemplo, hay vidas donde se presentó Balikai personificada en otras personas, ¿cierto? Hay otras vidas donde se personificó o apareció Dalime, que era la amiga de ellos, y hay otras vidas donde apareció el padre de Jacobo Greenberg como Cardán, ¿ya? Por ejemplo, en la vida de Jerusalén, él fue discípulo de Jesús, ¿cierto? Es decir, tenía un maestro que yo creo que ahí se personificó Cardán en Jesús, ¿cierto? De alguna manera. Él fue discípulo de Milarepa, también fue discípulo de Patanjali, estuvo en Egipto, hizo visión extraocular en Egipto. Eso es curioso, ¿cierto? Mira, y hay textos antiguos egipcios que hablan sobre esta visión extraocular. Mira, por ejemplo, los niños que practican la visión extraocular, que es el poder ver sin tus ojos físicos, ¿cierto? Hay niños que incluso pueden leer, ¿cierto? Hay niños que manejan estos autos pequeños, los karting, con los ojos vendados, ¿cierto? Y absolutamente vendados. Y muchos niños, cuando tú les enseñas visión extraocular, por ejemplo, los niños te dicen, veo por abajo, por el mentón, veo por la pera, como se les dice acá en Chile. Entonces es porque a muchos niños se les activa la visión extraocular como hacia abajo. Es por eso que algunos se ponen las cartas, ¿cierto? Se las ponen acá abajo y como que levantan un poco la mirada y la gente piensa que están mirando por abajo, pero no es así, ¿ya? Porque finalmente ellos ocupan parches abajo o a veces usan 2 o 3 antifaces y eso no se puede ver nada. Simplemente que la visión a muchas veces se les activa por aquí o a veces por el lado, ¿cachai? Es como raro. Pero si ustedes ven, por ejemplo, los egipcios ocupaban este tipo de gorro que era con muchas veces los de la realeza, ¿cierto? Egipcia. Esos tipos de gorro como capucha que tenían eran cubiertos de oro. Y si ustedes saben, el oro es un amplificador del sonido y es el mejor conductor electromagnético que existe. Entonces, por ahí también hace sentido el que ellos se pusieran estos mentones cubiertos de láminas de oro para potenciar más lo que es la visión extraocular. Los egipcios eran secos en eso. O sea que el libreto de su existencia tenía un bucle sin importar en qué galaxia se encontraba. O sea, las 11 vidas fueron acá en la Tierra. Lo que pasa es que acá en la Tierra ellos en Andrómeda ven al planeta Tierra como un planeta correccional, donde se viene a aprender y a corregir errores y a ganar estas experiencias para volver con esas experiencias tomadas a Andrómeda y en Andrómeda comportarse y ser un ser más evolucionado en cuanto a la conciencia. Los días del curso grupal son los días domingo, ¿ya? Todos los días domingo. Así que los que les interese mi curso, tienen que hablarme por interno de acá de TikTok. Ahí yo les mando mi WhatsApp y ahí después ya les mando toda la información del curso, ¿ya? Eh, Hoy día, por ejemplo, hice una sesión 1 a 1 con una niña que necesitaba de mi ayuda. Necesitaba una guía y necesitaba ver qué es lo que ocurría y fue bastante interesante para ayudar a las personas en una sesión 1 a 1 pagada. Obviamente yo no hago nada gratis, yo no creo, no me gustan tampoco las cosas gratis, yo creo en la reciprocidad, yo creo en el intercambio energético mutuo, ¿ya? Entonces las personas que necesiten que les ayude ocupando mi videncia, también lo puedo hacer en una sesión por 25.000 pesos chilenos o $30. Entonces tengo la opción de una sesión para poder ayudar a las personas en diferentes temas, ya sea entidades negativas, ya sea que tienen algo pegado o hay actividad paranormal en la casa o quieren ver qué ocurre con tal persona o que quieren una guía espiritual para ellos. Eh, yo sé mucho también de lo que es el abuso postraumático, sé mucho de las relaciones con personas psicópatas narcisistas. Podría ayudar a alguien sin ningún problema para poder superar a su victimario psicópata narcisista, ¿ya? Sé mucho sobre la recuperación de las víctimas de relaciones con psicópatas narcisistas. He estudiado mucha psicología. En cierta forma no soy psicólogo,
pero sí he estudiado mucha psicología respecto a los consecuencias que tiene estar con este tipo de seres, ¿ya? Y por ahí yo he visto, todos, todos podemos tener una visión propia, ¿cierto?, de lo que es la maldad y lo que es el bien, ¿ya? Hay personas que, por ejemplo, los he visto que dicen que nosotros para poder experimentar a Dios tenemos que finalmente cumplir todos los puntos de vista, es decir, ser bueno, ser malo, ser intermedio, ser un asesino, o ser qué sé yo, un enfermo, o en otras ser un sabio. Como, es como que hay personas que dicen que necesitamos pasar por todas esas cosas para aprender. En cierta forma sí. Pero es como lo que vivió Jacobo Greenberg, ¿cierto? Por ejemplo, Jacobo Greenberg en su vida en samurái, en su vida en Japón, él fue un samurái que mató a muchas personas. Y él lo hacía netamente por buscar a alguien que se le pudiese ganar a él mismo. Es decir, buscar un oponente digno, ¿cierto? Y encontró un oponente digno y de hecho fue superado y fue vencido. Pero este samurái le perdonó la vida y después él se volvió discípulo de ese samurái. Entonces en Japón también tuvo una persona que lo guió, ¿cierto? Igual que en Andrómeda. Ah, y lo otro que quería decir que respecto a los psicópatas narcisistas, ellos no son igual que una persona empática, ¿ya? Una persona empática nace desde las fuentes de luz del universo. Y eso es lo otro, que en el universo no hay una sola fuente. Porque dicen, hay personas que dicen, Dios es una fuente. No, Dios no es una fuente. Porque Dios no puede ser reducido a una fuente. Dios es absoluto. Dios es todo. Todo. Esto, esa botella, yo, el computador, la latiz que nos rodea. Dios es todo eso. Dios no puede ser reducido a una sola fuente. Lo que sí hay en el universo, que yo he visto por mi videncia, es que en el universo existe como un árbol, es un árbol gigantesco, que es muy parecido a los árboles que dibujaban los druidas. Y de este árbol tiene un gran tronco, que ese tronco viene de una gran fuente, ¿cierto?, universal, y hay árboles de luz y hay árboles de oscuridad. Y de estos árboles de luz, que sus ramas están repartidas entre las diferentes galaxias, por ejemplo, Jacobo Greenberg decía que en Andrómeda había una ramita como de este árbol que llegaba a Andrómeda y desde ahí nacían, desde esa rama salían almas. Y algunas eran gemelas, que era una alma que se dividía en dos, como le pasó a Jacobo Greenberg con Balikai. Entonces pasa que ese árbol tiene muchas ramas y las ramas de luz llegan a ciertas galaxias. Por ejemplo, está la galaxia de Orión, la galaxia de Pléyades, la galaxia de Andrómeda, ¿cierto? Y este árbol con sus ramitas va dejando almas en las distintas galaxias. Y hay otros árboles que son de energía oscura. Es decir, hay árboles o hay almas que nacen desde la luz y que son empáticos o son personas paz, que son personas altamente sensibles, creativas, imaginativas, que son personas buenas en realidad, que vienen a ayudar a que esta conciencia universal o global se eleve. Y hay otras personas que nacen desde las fuentes oscuras, que son psicópatas narcisistas, que son verdaderos portales orgánicos de entidades negativas. Por ejemplo, un psicópata narcisista puede tener una entidad negativa pegada y para él es como si nada. Porque él es igual que la naturaleza de él. La entidad negativa es la misma naturaleza que el psicópata narcisista, entonces a él le da lo mismo. ¿Cachai? No siente prácticamente. Pero lo que él no sabe es que las entidades negativas sí actúan en él. Y bueno, es un títere. Los psicópatas narcisistas son prácticamente como los NPC, son vacíos. Por dentro no hay un ser que sienta interiormente. Son promiscuos, son infieles, son mentirosos, son asesinos, son pedófilos, son todo lo más malo que puede existir en la humanidad. Entonces es por eso que, por ejemplo, una persona empática nunca va a entender el comportamiento de un narcisista o de una persona psicópata narcisista, porque el empático siempre va a mirar con sus ojos de empático.
le va a costar mucho, quizás nunca entienda bien cómo es que una persona daña tanto a otra. Y es por eso, porque de hecho los psicópatas narcisistas vienen también del linaje vampírico. Si tú ves, por ejemplo, se dice que los vampiros no se reflejan en los espejos. Y es lo que pasa con los psicópatas narcisistas, no se reflejan en los espejos, que son las personas, ¿cierto? Las personas nos sirven de espejos para poder aprender nosotros, ¿cierto? Para poder ser compasivos. Y finalmente estas personas no ven eso en los demás, ¿cachai? Eh, Hay personas que dicen que los psicópatas narcisistas no tienen chakra, no tienen los tres chakras superiores, ni corazón, ni garganta, perdón, ni garganta, ni tercer ojo, ni corona. El corazón sí tienen. El punto es que no vibran de la misma manera. No, el corazón de un psicópata narcisista no va a vibrar igual que el corazón de un ser empático. Entonces, yo, ¿por qué he estudiado psicología de manera autodidacta? Porque yo me he encontrado, ¿cierto? Desde que yo empecé a ocupar mi vivencia para ayudar a las personas, me he encontrado con muchas personas que me dicen, no, pues yo vengo recién saliendo de una relación con un psicópata narcisista y me gustaría que me ayudaras a entender, a entender qué fue lo que viví, porque finalmente así quedan las víctimas de los psicópatas narcisistas cuando los descartan o cuando se alejan. Dicen, yo no sé lo que viví. De hecho, muchas personas están tan traumadas que ni siquiera recuerdan bien lo que vivieron, no pueden hilar bien las ideas porque hay un shock postraumático, ¿cierto? Así que bueno, en definitiva eso ocurrió con el final del libro de Jacobo Greenberg y como les comentaba un poco también de psicología y todo eso. ¿Qué pasa cuando uno crea un lazo energético con un portal orgánico? ¿Cómo uno se libera? Alejándose. Es la única forma. De hecho, los buenos psicólogos, cuando saben que tú conoces un psicópata narcisista, ellos lo único que te dicen, corre. Es la única solución, alejarse, contacto cero. Porque ellos no cambian. Y no es que ellos hayan sentido, no es que ellos hayan sido traumados cuando fueron niños, ni que sus padres fueron muy malos con ellos, no. Ellos no se formaron en su niñez como psicópatas narcisistas. Ellos, su naturaleza es así. Ellos nacen así y mueren así y no tienen capacidad para cambiar. ¿Ya? De hecho, los psicólogos recomiendan que a los psicópatas narcisistas no se les haga terapia, porque ellos, en vez de ir a sanar, ellos van a aprender a cómo manipular con todo lo que aprendieron en la terapia con el psicólogo, porque después ocupan las mismas cosas que les dice el psicólogo contra sus víctimas. Aparte que usan la excusa de, oye, pero si yo voy al psicólogo, ¿cierto? Entonces lo toman como una excusa. Entonces, bueno, este mundo hay de todo. Y nada, pues, el pobre Jacobo Greenberg en todas sus vidas estuvo prácticamente buscando a Balikai. Gracias, gracias, gracias amigos. Gracias por esos regalos. Entonces Jacobo Greenberg estuvo el pobre buscando siempre a Balikai. Y él decía, yo he leído artículos de Jacobo Greenberg en otros libros, donde él decía que la mujer humana es una de las cosas que él nunca pudo entender. Siendo tan inteligente Jacobo Greenberg, ¿cierto? Y siendo una persona empática. Y siempre le tocaban como estas mujeres psicópatas. Y que de hecho las psicópatas o los psicópatas tienen un detector de empáticos. Es como eso. Entonces, ¿qué pasa? Que el pobre Jacobo Greenberg estuvo buscando siempre a su otra parte. Y es curioso cómo su llama gemela finalmente lo llevó a eso. Pero ellos se amaban tanto, tenían un amor sobrenatural, ellos decidieron que se habían convertido en dioses, pero finalmente cuando en retrospectiva también se analiza este libro, uno dice, bueno, si Jacob Greenberg no hubiese violado las leyes de Andrómeda, tampoco hubiésemos tenido a un Jacob Greenberg acá en la Tierra. Entonces finalmente su acto de amor sí derivó
en una elevación de conciencia para la humanidad. Él quería hacer un acto de amor, ayudar a que un planeta trascendiera, elevara su conciencia y finalmente lo hizo. El punto es que no fue en el que ellos decidieron, ¿cierto? Sino que fue en el planeta que la jerarquía de Andrómeda decidió que ellos vinieran. Y Jacobo Greenberg terminó ayudando a la humanidad en demasía. Imagínate 51 libros respecto a lo que es la conciencia, a lo que es la mente, a lo que son las capacidades psíquicas. Imagínate todo lo que hizo Jacobo. Y eso que lo secuestraron, porque si después en definitiva no lo hubiesen secuestrado, imagínate todo lo que Jacobo hubiese comprobado más adelante en esta vida acá libre. Gracias, Adrián, gracias. Como un Prometeo, justamente. Claro, Prometeo, el que robó el fuego a los dioses. Entonces, me pareció extraordinario este libro, porque gracias Adrián, gracias amigo. Me pareció extraordinario el libro porque en cierta forma nos deja, a mí por lo menos me deja varias preguntas, como por ejemplo, si las personas empáticas que estamos acá en la Tierra, quizás puede que estemos pasando por unas pruebas similares. Si es que quizás fuimos enviados desde Pléyades, Andrómeda, Orión o cualquier galaxia a este planeta correccional donde venimos a aprender de vida tras vida. Yo, por ejemplo, yo gracias a mi capacidad y al mentalismo finalmente que puede lograr cualquier persona, yo he visto otras vidas mías. No tan extensamente como Jacobo las describe, ¿cierto? Pero yo he visto varias vidas mías y tengo contadas al menos siete, ocho. Pero así como Jacobo ayudó a la conciencia humana, la élite también podría aprender y contrarrestar. Sí, pero que siempre va a existir la negatividad también, po. Pero dentro de eso, siempre va a haber personas que tomen las palabras y que sigan el camino del bien. Si finalmente la élite y los seres negativos siempre van a hacer el mal, esté Jacobo o no. Ojalá pronto nos lleven a nuestro hogar, que no es este. Yo creo que en cierta forma igual si nosotros estamos aquí es por algo. Es por algo porque en definitiva algo tendremos que aprender. Y aprender a aceptar también esta vida. Yo amo esta vida, amo la creación, amo el respirar, amo el poder hablar con ustedes, amo amo muchas cosas de esta vida. Que es lo que dice Jacobo Greenberg también al final del libro, dice que si él le diesen a elegir cometer el mismo error para volver a vivir las 11 vidas, él dice que volvería a cometer el mismo error para que fuese enviado nuevamente a la tierra. Aprender a obedecer la ley. A ver. Bueno, depende cuál ley. La única ley que rige en mi vida es la ley de Asunción de Neville Goddard. Una consulta. ¿Hacer todos los días viajes astrales puede causar pérdidas de energía? No, no creo. O sea, depende igual porque depende qué tipo de viaje astral estés haciendo. Si el viaje astral que tú estás haciendo es algo que te nutre, que te potencia, que te eleva la conciencia, no vas a tener una pérdida de energía. Ahora si estás haciendo viajes astrales a dimensiones bajas o dimensiones donde hay seres del bajo astral, obviamente que te va a agotar. Las personas que quieran aprender de los viajes astrales, eh, de, de los sueños lúcidos y todo eso, tienen que leer a William Bullman con un libro que se llama Aventuras fuera del cuerpo, o también podrían leer a Robert Monroe, que también tiene varios libros respecto a eso. Entonces finalmente no sabemos a qué va todo esto porque la vida es un misterio, pero
Es como la enseñanza me recuerdo mucho a una de las enseñanzas de Buda, cuando uno de sus discípulos llega a donde Buda y le dice, maestro, maestro, me he iluminado. Y Buda le dice, excelente. Le dice, ¿te iluminaste? Y el discípulo dice, sí, maestro, me he iluminado. Y Buda le dice, perfecto, ahora ve a lavar los platos, ¿cierto? Porque finalmente por algo estamos acá. Y la iluminación no es el punto donde todos tenemos que llegar. Porque finalmente Buda, por ejemplo, era un iluminado y él seguía todos los días trabajando y él iba a buscar agua y él traía el agua, ¿cierto? Tenía algunas misiones que hacer, ¿cachai? Entonces, por algo estamos aquí, algo tenemos que aprender y en el caso de los empáticos, siempre es el amor, siempre es el primero amarse a uno mismo, aprender a respetarse. ¿Cierto? A cuidarse, a alejarse de las personas malas, de las personas tóxicas, de las personas mentirosas, de las personas manipuladoras, de las personas que vuelven locas a los demás, ¿ya? Eh, y segundo, amar a toda la creación, ¿ya? Porque finalmente también todas estas cosas creadas, que por ejemplo esta taza, según Jacobo, oye, aquí aprovecho a mostrar al gran netero. Los que conocen de animación japonesa, este es un personaje de Hunter x Hunter, que es uno de los que más me gustan. Un nivel de epicidad en una taza como nunca antes lo habían visto. Así que, bueno, eh, chuta, se me fue lo que estaba hablando. Milarepa se llamaba el maestro del Tíbet de Jacobo. Milarepa era un hombre divino. Bueno, Patanjali también, y Ari, también hay un maestro que se llama Ari, que también era como Milarepa, que volaba, que traspasaba las paredes, que era como Buda, así. Grande tío, man. Sí. Entonces, perdón. Ah, eso le iba a comentar. De hecho, Jacobo Greenberg, en, en, en un libro que se llama La luz angelmática, dice que somos lo que nos rodea, somos las cosas que tocamos. Él dice que no hay divisiones entre tú y una taza, entre tú y una silla, entre tú y una pared. Dice que esas divisiones son mentales y es por eso que al existir esa división en tu mente, es por eso que tú no puedes interactuar con los objetos. Por ejemplo, las personas que practican y que hacen telequinesis, yo tengo algunas facultades de telequinesis en un nivel bajo, por supuesto, sé mover algunos papeles, algunas cosas de aluminio y algunas cosas de papel, ¿cierto? Pero no, por ejemplo, como mover un gran jarrón, ¿cierto? Entero. Pero hay personas que sí pueden. Y esas personas, las personas que realmente tienen telequinesis, eh, para poder desarrollar la telequinesis tienes que tener un yo unificado, es decir, un yo que es todas las cosas. Yo estoy en todas las cosas, observo desde todas las cosas y como yo soy todas las cosas, yo voy a mover mi brazo, así como voy a mover este jarro a distancia también. Entonces todo viene desde la conciencia. Jacob Greenberg hablaba de eso, ¿cierto? De que finalmente todo es conciencia. Pueden ir haciendo sus preguntas igual respecto a cualquier tema ya. Eh, recordarles que tengo curso el 14 de enero. Para los que estén interesados, que me hablen por interno y ahí les mando toda la información, ¿ya? Así que hoy día estuve anotando otros libros para poder comentarles. Eh, Empecé a leer a escuchar más bien dicho ya, porque a mí me gustan los audiolibros. Empecé a escuchar el libro de Pachita, para que habláramos de Pachita ahora. A todo esto yo conozco una persona, una mujer de una edad avanzada ya, que me dice que ella fue operada por Pachita 3 veces.
Yo quería hablar con ella en un live, pero ella no quiso porque no quería exponerse, porque como es una mujer de edad avanzada, pero ella, yo la entrevisté y me aseguró, ¿no? Yo fui operada 3 veces por Pachita, yo la conocí, mis hijas también la conocieron, y yo hablé con las hijas y las hijas se acordaban de Pachita. ¿Qué piensas del apocalipsis? No va a ocurrir un apocalipsis donde todo el planeta se destroce o todo el planeta se vaya al carajo, no va a ocurrir. Me quedo con lo que dijo Connie Méndez en uno de sus libros, donde decía que ahora para el futuro se vienen catástrofes, pero locales, como por ejemplo un maremoto, no sé, en tal lugar, un terremoto acá, un volcán por acá, pero no es algo generalizado del mundo entero, ¿ya? La verdad es que el apocalipsis básicamente, si ustedes leen Neville Goddard, si ustedes leen a Neville Goddard, ustedes van a encontrar que el apocalipsis y todas las enseñanzas de la Biblia son metafóricas. Por ejemplo, Neville Goddard dice que Jesús nunca existió aquí en la tierra, ¿ya? Y eso, cuando yo leí eso de Neville Goddard, porque para mí Neville Goddard es un maestro, ¿cierto? Como Jacobo Greenberg. De hecho, Neville Goddard es el maestro que más yo leo y escucho. Entonces me vi en un punto donde mis propias creencias fueron puestas en juego, porque yo dije, porque mira, de partida a mí todo lo que dice Neville Goddard respecto a la Biblia yo lo creo absolutamente. Yo creo que la visión que él tiene de la Biblia es la más acertada, según mi propio conocimiento para mí, ¿cierto? No es que yo les quiera inculcar eso a ustedes, no. Tendrían que estudiar primero a Neville Goddard y ahí ver que ustedes qué piensan ustedes mismos. Pero cuando Neville Goddard dijo que Jesús finalmente no existió aquí en la tierra, nunca fue un hombre pisando la tierra, yo dije, bueno, me vi como en una encrucijada porque yo dije, bueno, mi creencia en Jesús está basada solamente en que Jesús haya pisado la tierra, en que Jesús haya sido un hombre. O sea, si Jesús, supongamos que no haya existido aquí en la tierra, que no haya pisado la tierra como un hombre, yo no creería todavía en Jesús. Y yo me empecé a preguntar eso porque finalmente me encanta cuando lo que yo más amo es puesto en duda, ¿cierto? Porque una de las cosas que también enseñó Jesús es a dudarlo todo y a seguir tu corazón para encontrar las respuestas, ¿cierto? Porque él decía, has de querer mucho estar en lo cierto para dudar tanto. Dudar no es el problema, pero ¿por qué? Porque dudar te va a llevar a un punto donde en algún momento vas a encontrar un refugio para tu duda. La duda, si no se pueden cuestionar las ideas, entonces son programaciones. Claro, excelente, me encantas. Entonces pasa que yo dije, me vi en esta encrucijada, ¿cierto? Si tenía que dejar de creer en Jesús porque por el simple hecho que Jesús no haya pisado la tierra. Y yo dije, no, yo aun cuando Jesús, si a mí me comprobaran el día de mañana que Jesús, por ejemplo, no estuvo en esta tierra, yo igual seguiría creyendo en Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es mucho más que el hombre, es mucho más que el hombre que dicen que pisó la tierra. El mensaje de Jesús, de hecho, es 100% espiritual, es 100% místico, es 100% etérico, es 100% energético, es 100% amoroso. Y eso trasciende a cualquier ser humano. Entonces, si el mensaje de Jesús es un mensaje de conciencia elevada, de manera energética, etérica, conciencia, ¿cómo yo puedo descartar todo eso solo por el simple hecho que Jesús no haya existido en la tierra? ¿Me explico? Entonces yo dije, no, yo voy a creer en Jesús hasta cuando yo parta de este mundo, incluso más allá, porque Jesús no lo podemos limitar a ser solo un hombre. Ah, porque no pisó la tierra, entonces tu mensaje completo no sirve. No, Jesús existe, te aseguro que sí. Y yo entrego mi corazón a Él. Y independiente que si Él haya pisado la tierra o no, yo voy a seguir creyendo en Jesús siempre. Yo lo vi en sueños, me abrazó y me sonrió. Qué rico, maravilloso. Te entiendo, yo también he soñado con Jesús.
Muy sabio. ¿Qué pasó tiempo en esa zona? Era un iluminado. ¿No lo ven como alguien santo? Mm. En videncia, visión remota, ver datos de una persona sin ser solicitado no tiene karma, o sea, éticamente. Chuta, le están pegando a mi gato parece. Que mi gato es tan peleador. Por ahí lo escuché que andaba peleando. Luego va a llegar con un pelón. Ya, Keile Arevalo, yo te respondí eso en un video. Hay cosas que a la gente muchas veces les cuesta entender. Y es que en la Tierra todas las personas somos uno. Pasa lo mismo que yo les comentaba de las personas cuando dicen eso es botella, eso es taza, eso es silla, eso es mesa, este soy yo. Entonces viven en una división constante. Se separan de las cosas. De hecho, Lao Tse decía que él odiaba los nombres de las personas y los nombres de las cosas, porque eso provocaba la división del ser de todo lo que le rodea, siendo que todos somos uno. Entonces, cuando las personas dicen, es que esta persona es una y esta persona es otra, no, no es así. Porque la conciencia es una, y la conciencia es compartida por intermedio de nuestras mentes entre todos, pero nosotros tenemos una única mente. Es por eso que a veces yo, por ejemplo, yo me proyecto mentalmente a otra persona y yo puedo ver lo que otra persona ve. Y eso yo lo he comprobado 1000 veces. ¿Y por qué pasa eso? Porque finalmente somos un solo ser, dividido en muchos avatares. Y nosotros tenemos la conciencia de división impregnada en nuestra mente. Pero no es así. El Señor, tu Dios, es uno. Pero para comprender e integrar eso, tienes que estudiar mucho y meditar mucho y integrar bien lo que leen. Yo conocí un montón de gente, yo conocí un montón de gente que son psicólogos, con doctorados, con mil cartones de estudios, 1000 carreras universitarias en filosofía, en religión, lo tienen todo. Todos los estudios que podrían tener, los tienen. Pero cuando tú ves cómo vive esa persona, cómo actúa, cómo reacciona o cómo es esa persona en realidad, o cuando tú le preguntas algo internamente sobre un conocimiento espiritual, no saben ni coco. Porque la mayoría de las personas leen un libro y dicen, ah, eso ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. Pero pregúntale cuánto de todo eso que ha leído lo ha integrado. Muy poco. La gente piensa que leer 300 libros te hace más inteligente. Porque leen 300 libros una vez, oh, filete. No se trata de eso. Los libros espirituales y de alta conciencia se leen 300 veces un libro. Yo he leído La magia del poder psicotrónico 40 veces. Leo a Neville Goddard todos los días. He leído la teoría sintérgica de Jacobo Greenberg 15 veces. He leído a Pachita, a Connie Méndez, a Emmett Fox, a Saint Germain. A Saint Germain lo he leído 20 veces. Y sigo leyendo los mismos libros. Y cada vez que los leo o que los escucho en audiolibro, aprendo cosas nuevas que no había detectado antes. Entonces tú no eres más sabio porque lees 300 libros una vez, sino que tú tienes que leer 300 veces el mismo libro. ¿Cachai? Y es por eso que hay muchos profesionales del ámbito de la psicología, de la filosofía, de la religión, hay muchos profesionales en muchas áreas que no saben ni coco y que más encima son terapeutas. Si somos uno, ¿por qué debo correr de un psicópata como lo dijiste? Por el simple hecho que también somos uno, pero dentro de esta unidad, Dios es tan perfecto y tan sabio y tan poderoso en su actuar que finalmente nos da una conciencia compartida donde todos somos en origen uno,
pero en la realidad, en la dimensión 3D, los divide, es decir, te da una conciencia universal y a la vez te da la individualidad y te da el libre albedrío. Entonces, en ese libre albedrío e individualidad hay personas buenas y personas malas. Entonces, dime tú, ¿dónde vas a poder subsistir mejor? ¿Con una persona buena o una persona mala en esta 3D? No tomes en cuenta tu origen donde somos uno. Porque la verdad, para poder vivir aquí, claro, una conciencia unificada te va a ayudar, pero hay aspectos como los psicópatas narcisistas donde no te conviene verlo como parte tuya. Porque te vas a enfermar, te va a terminar matando, te va a engañar, te va a robar, te va a meter preso. Entonces, es por eso. Es como que dijéramos, ya, ¿y por qué tenemos que sacar las entidades negativas de las casas o de las personas si finalmente somos uno? Sí, en origen todos llegamos a Dios y todos somos uno, pero en esta realidad 3D hay individualizaciones y esas individualizaciones son de seres que algunos son buenos y otras son malas. Hola, linda noche desde México. Gracias, Géminis. Gracias por ese corazoncito blanco. Entonces, por eso. Por ejemplo, cuando una entidad negativa está en ti, hay personas que, no sé, pues dicen, pero si todo es perfecto, todo es como tiene que ser. Sí, pero lo que pasa es que esa entidad, si la mantienes pegada a ti, te va a volver loco, te va a enfermar. Entonces tú dime qué quieres. Si yo soy consciente de lo que soy en mi origen, y no por ser consciente de que soy uno con el todo, tengo que meterme a la boca de un tiburón. ¿Cachai? Entonces, bueno, eh, hay tantas cosas que uno puede hablar respecto al tema de la espiritualidad, porque finalmente estamos recién empezando nosotros como humanidad a comprender bien la espiritualidad. Claro, sí, Kodama. Claro, es como lo que decía Bruce Lee, po. No porque tú seas vegetariano significa que un león no te va a comer, po. Claro, es como eso. Entonces, igual es bueno que en cierta forma vayamos aprendiendo. Eh, en delante estaba, por ejemplo, también escuchando el audiolibro de Todd el Atlante, de las tablas Esmeralda, y él hablaba mucho de la tierra, del mundo intraterreno, ¿cierto? Y él hablaba de que fue Todd, de que fue él el que abrió las grandes cavidades dentro de la tierra para poder habitar ahí por la eternidad. Y él decía, de hecho hice un resumen, un pequeño resumen, y él decía que en cierta forma el ser humano no estaba atrapado en el cuerpo físico. Él decía y daba incluso instrucciones de cómo tu mente podía salir de tu cuerpo como en visión remota. Y de hecho el sistema que él enseña es como el que yo tengo para enseñarle a mis alumnos visión remota. Y él decía que los salones de Amenti, es decir, las personas, o sea, el mundo intraterreno, está abierto para las personas que dejen, que logren salir de sus cuerpos, salir de los grilletes de la carne, le llama él. Y de hecho yo he ido al mundo intraterreno, yo sé cómo es dentro, he entrado, es increíble. De hecho, todas las personas que se lo comentan, no, nadie lo cree. Pero yo sé que lo que vi es real porque después con el tiempo yo he ido como 2 o 3 veces al mundo intraterreno y yo lo que he visto después lo vi comprobado en lo que son lo que es el diario del capitán Richard Byrd. El capitán Richard Byrd, un estadounidense que fue a la Antártida, llegó al centro de la Antártida y cuando llegó vio que había un hoyo gigantesco y dice que de pronto él empezó a acercarse y que de pronto salieron unos Foo Fighters, una especie de esferas plateadas que son drones alien o naves alien, algunas son tripuladas,
y que se ganaron al lado del avión, y que de ahí en adelante el capitán, el general Richard Byrd, no tuvo control sobre los aviones, y eran como 5 aviones, porque ellos fueron en una cruzada que eran como 2000 personas. Hola Sebastián, gracias, un abrazo hermano. Ellos fueron en una cruzada donde eran como 2000 personas, llevaban portaaviones, barcos, buques, muchos soldados. La cosa es que los 5 aviones que se dirigieron al centro de la Antártida fueron prácticamente apagados en el aire, y fueron comandados por fuerzas tecnológicas extrañas hasta el interior de la Tierra intraterrena. Y ahí Richard Byrd cuenta todo eso. Me gustaría hablar de eso en un live. Bueno, yo he entrado al mundo intraterreno. Así de duro, así de plano. ¿Ya? Independiente de lo que digan las personas, no me interesa mucho. Mira, es que es tan larga la historia que de repente me da como una paja. A ver. ¿Ya supiste lo que se rumora de Florida? Sí, respecto a Florida. No. Lo del ser en el mall de Miami, eso es otro lado, pues, ¿cierto? No, pero la verdad es que yo no veo nunca noticias, entonces yo si me entero de una noticia es porque la vi en TikTok o en Instagram, una cosa así, porque la verdad no, yo no veo tele, veo solamente el YouTube. Ya les cuento, a ver, les cuento cómo yo entré al mundo intraterreno. ¿Quieren escuchar eso, no? Sí, si mal, a ver, si mal no estoy, es Florida, de una familia que reportó seres, y bueno, también está ese que dices. No he visto lo de Florida. Ya, la gente quiere escuchar cómo yo entré al mundo intraterreno. Ya. Esto comenzó hace aproximadamente unos 2 años, 2 años y medio, y yo ya manejaba la visión remota, y de pronto vi en el History Channel un reportaje de alienígenas ancestrales, y hablaban del monte Kailash. Monte Kailash está en Nepal, en la India, en China, perdón, y es el hogar de Shiva. ¿Ok? Para el hinduismo ese es el hogar de Shiva. Gracias, Zulay. Gracias, hermano. Ese es el hogar de Shiva, y el monte Kailash está lleno de misterio, desapariciones, yeti. De hecho, allá está el Sasquatch, ¿cierto? Está seres metamórficos, desapariciones extrañas. De hecho, Jesús en su recorrido por la India llegó al monte Kailash y entró al mundo intraterreno. Esa es una historia de Jesús. Bueno, el punto es que me parecía bastante curioso el monte Kailash, entonces yo dije voy a ir en visión remota. Entonces, claro, tomé una foto del monte Kailash, la miré, ¿cierto? Me enfoqué en la foto, y después entré en meditación y me proyecté finalmente al monte Kailash. Y cuando me proyecté al monte Kailash, empecé a ver, ¿cierto? El monte Kailash desde una vista aérea. Empecé a rodearlo, y de pronto de la nada, como que mi ser mental, por así llamarlo, se dirigió como a la parte baja del monte Kailash, y encontré una cueva, ¿ya? Y cuando encontré esa cueva, yo entré por esa cueva, cierto, que estaba en las faldas del monte Kailash, y cuando entré, yo cacho que habré entrado a unos 30 40 metros, me topé con un ser reptiliano pero de frente. Fue impactante. Fue una de las experiencias más impactantes que yo he tenido en mis vivencias. Me topé con un ser reptiliano que venía en dirección contraria a la mía. Yo iba entrando, él iba saliendo. Y yo lo vi como a 10 metros. El punto es que este ser medía alrededor de 2 metros, 2 metros y medio. Era enorme, era muy ancho. Y no era un típico reptiliano, onda un humanoide con características de reptil, sino que este era un cocodrilo parado en 2 patas. Era igual que el dios Sobek de los egipcios, que es un humanoide, que es un cocodrilo parado en 2 patas.
con las patas largas, así como un humano, y brazos largos también, pero con cabeza de cocodrilo, así con el hocico alargado. Y venía como con una tela encima, como con una capucha así de tejido. Yo hice un video de esta experiencia también. De hecho, mucha gente me decía, ni cómo un reptiliano de eso va a andar con un traje tejido. Bueno, para los que no saben, el tejido vino de mano de los extraterrestres. Los extraterrestres bajaron y en la zona de Japón, de China, de Oriente, ellos, los extraterrestres, enseñaron el cultivo de arroz, enseñaron las artes marciales, enseñaron la meditación y enseñaron los tejidos a los seres humanos. El punto es que yo veo a este ser y cuando yo lo veo a lo lejos lo veo tan vívidamente que me dio mucho miedo y yo en un momento pensé en devolverme, en arrancar. Y yo dije, no voy a arrancar, no creo que me vea, porque la verdad es que a mí nunca me ha visto nadie en visión remota. Ni una entidad, ni brujas, ni demonios, nunca me han visto a menos que yo lo quiera, ¿ya? Y eso se aprende en visión remota. Porque finalmente el vidente remoto se proyecta mentalmente y es parte de la conciencia. Es como que está ahí, pero no está ahí. ¿Ya? Entonces yo dije, no me va a ver, voy a confiar en eso, pero yo igual tenía mucho miedo. Entonces finalmente yo veo que este ser se viene acercando cada vez más, y veo todos los detalles de su piel. Era un maldito cocodrilo parado en dos patas, te lo juro. Y yo veo que se viene acercando, entonces me hago hacia el lado y este ser no me vio, al menos hizo como que no me vio, pero yo creo que no me vio porque si me hubiese visto yo creo que me hubiese expulsado. Este ser caminaba así como y era como lento. Yo percibí que era como un cocodrilo viejo. No se veía como un cocodrilo joven, pero era grande y él caminaba como súper pesado. Y yo me hago hacia el lado y lo veo, pero era ver un maldito cocodrilo parado en dos patas. No puedo parar la impresión cada vez que lo recuerdo. Y el punto es que pasa y veo por detrás su capucha, ¿cierto? Así como de malla de saco. Era como un color saco, como un color tierra. Y por detrás salía su cola. Era una cola de cocodrilo y quedé impactado. Y yo dije, wow. Ahí yo dije, ya, hasta aquí llego y me devolví. Y dije, ya, eso fue suficiente por hoy, o sea, yo no necesitaba procesar eso. Necesitaba procesar eso. Entonces yo dije, ya, no me vio, voy a ir de nuevo, en otra ocasión. En otra ocasión voy a ir de nuevo. Y el punto es que voy de nuevo, hago lo mismo, entré por la misma cueva y esta vez donde yo me había encontrado a ese cocodrilo parado en dos patas, no me lo volví a encontrar. Entonces yo empecé me seguí metiendo por los túneles del monte Kailash y anduve, era como un verdadero laberinto. Y de pronto en una ocasión llego a una parte donde había una cavidad gigante, era muy grande y había incluso una laguna abajo o una especie de gran como lago, ¿cierto? Dentro de la montaña. Era de estas aguas que caen, ¿cierto? Del techo de las rocas, se filtra y se va formando lagunas pequeñas. El punto es que ahí estaba infestado de reptiles. Infestadísimo. Lleno. Yo creo que ahí habían, no sé, 300 reptiles. Ahí. Y ellos prendían fuego también. Eran bastante humanoides. Prendían fuego y estaban algunos en el agua y otros estaban afuera. Y quedé impactado y eran increíbles. Y eso era en el mundo interior de la montaña. El punto es que yo vi a todos estos seres ahí y seguí, hacia donde me llevara la intuición. Seguí y en un momento salgo y veo de día y abajo veo una especie de selva. Y dije, una selva. Y de pronto veo y había una luz en el cielo que era pequeña. Era como un sol pero pequeño. Y yo cuando lo miré intuitivamente, y estas son cosas que pasan en visión remota, que se aprende mucho desde la intuición, y miré y supe que ese sol había sido creado con magia y con tecnología. Tal cual habla Tot del cómo se creaban las cosas en el interior de la Tierra. Entonces yo veo este sol y este sol alumbraba igual que un sol, simplemente que era más pequeño y estaba como en la parte aérea
sobre esta selva. Y era un sol, el mismo color del sol, mucho más pequeño. El punto es que yo cuando miraba la selva la encontraba extraña porque las hojas de la selva eran muy grandes, muy grandes. Era como que todos los árboles eran muy grandes y extraños, eran árboles, no sé, que yo no había visto acá, todos verdes, pero las formas de los árboles no pude reconocer ningún árbol como decir, ese árbol yo lo he visto en la superficie, es este árbol, no pude reconocer ninguno. El tema es que bajo, había una especie de río también, estaba la selva, y en esa selva habían dinosaurios, como los de Jurassic Park, un montón de dinosaurios. Seguí recorriendo la selva y me topé también con un ser como un yeti, también están ahí. Ahora, esos seres de yeti que son iguales a Chewbacca, de hecho Chewbacca por algo aparece en lo que es Star Wars, son extraterrestres. Esos son extraterrestres interdimensionales, los de esa especie. No vi humanos. No vi humanos. El punto es que seguí recorriendo y en un momento llego y veo una esfera energética que rodeaba a un ser azul. Y cuando lo veo, me acerco y era Shiva, el dios Shiva. Mira, si tú me preguntas a mí, yo no tengo seguridad que haya sido el dios Shiva, pero era idéntico al dios Shiva como lo describen los hindúes, con esa vestimenta así, cierto, que es como de un tigre que tiene acá abajo, con la serpiente enrollada y sentado en posición de loto con piel azul, y era ver a Shiva como lo representan. Y estaba rodeado por una esfera energética azulada potentísima, y él estaba como en un estado de meditación profundo, y estaba él flotando sobre la selva que estaba abajo. Y yo lo vi y dije, wow, es Shiva o no sé, o tiene que ser alguien muy parecido a él. Y ahí esa vez me devolví. Y esa fue la vez que vi más sobre el mundo intraterreno. Entonces después, cuando yo buscando, como yo siempre investigo, me topo con la historia del capitán Richard Byrd. Y el capitán Richard Byrd describe lo mismo que yo les estoy diciendo. Es lo mismo. Es idéntico. Adentro hay vida porque ellos crearon mini soles. De hecho, eso ya no es una locura. De hecho, en China crearon un sol artificial y lo mostraron en las noticias y todo. Monte Kailash. De hecho, el monte Kailash, el monte Sinaí y el monte Shasta son los tres grandes puntos energéticos de la Tierra. A los otros, a monte Kailash, o sea, monte Shasta me gustaría ir. Voy a ir un día. Lo que pasa es que, mira, cuando uno desarrolla la visión remota, es como que uno lo quiere ver todo en visión remota. ¿Cachai? Es como un niño con juguete nuevo. Pero después con los años, como que después ya uno ve tanta cosa en visión remota, ve tantos seres, ve tantas locuras, ve tantas realidades, tantas como ciencia ficción, pero que son realidad, que ya como que a veces como que ya te cuesta sorprenderte y como que después de a poco uno ya no hago tanta visión remota como hacía cuando la desarrollé, ¿cierto? Entonces como que por eso no he ido a Monte Shasta o Monte Sinai, pero yo creo que no es muy diferente, ¿ya? Entonces, nada, pues. Por eso es bacán desarrollarlo, porque finalmente son capacidades humanas que todos pueden tener, pues. Y para desarrollarlo, los que quieran desarrollarlo, tengo cursos este 14 de enero, 80.000 pesos chilenos o $90 vía PayPal. Es un curso grupal, 5 clases, una clase por semana. Es mentor en remoto, ¿ves más? Se dice que ahí hay sobrevivientes de Lemuria. ¿Viste algo de eso? No. No, pero sí hay una ciudad que divisé como más a lo lejos. Es una ciudad bastante mágica. Se veía como una ciudad celestial. Pero yo creo que sí. Como te digo, no he ido de nuevo.
pero deben haber humanos adentro, de Lemuria y de Atlántida. Y de hecho el señor Richard Byrd dice que los humanos que él había visto ahí eran gigantes. Medían como 3 veces lo que mide un humano normal. No sé por qué serán gigantes, quizás serán de una especie más Anunnaki o quizás el mismo estar dentro de la Tierra quizás los hace crecer más, no lo sé. Pero Richard Byrd dice que las personas, humanos que él vio ahí eran gigantes. Gracias, Zulay. Y bueno, mira, en esta, cuando uno ya es vidente remoto, en realidad, mira, yo incluso he estado pensando en cambiarle el nombre a mi TikTok, que ya no se llame Escuela de Visión Remota, sino que Escuela de Mentalismo, porque yo enseño más que visión remota incluso a veces, porque finalmente el mentalismo es más completo, ¿cachai? Porque por medio del mentalismo, como ya todos sabemos que el todo es mente, el todo es mental, por medio del mentalismo tú haces reiki, por medio del mentalismo tú haces constelaciones familiares, haces registro akáshico, haces sanación del vientre, sanación del niño interior, haces visión remota, visión extraocular, haces telequinesis, electroquinesis, aquaquinesis, piroquinesis, puedes hacer todo. El punto está en que tú te enfoques en una disciplina y estés ahí hasta que la desarrolles con tiempo, ¿ya? Si tú le enseñas visión extraocular a un niño, va a aprender en una clase o 2 clases, va a aprender a leer sin sus ojos físicos. ¿El Reiki tiene un trasfondo oscuro? No, no. El Reiki es... El Reiki fue utilizado por Jesús incluso. No, el Reiki es puro amor, es pura sanación, es pura luz. Qué bueno, Kodama. Perdón mi ignorancia, pero ¿por qué razón viven ahí en el centro de la Tierra? ¿Pasa algo que quedaron ahí? Bueno, de partida porque ahí, de hecho ahí están los grandes secretos de la humanidad. Y lo otro es que ahí ellos pueden vivir tranquilos, po. Ahí no están afectos a lo que pase con los volcanes, ni los terremotos, ni las llamaradas solares. Ellos, de hecho, JJ Benítez, por ejemplo, dice que es más seguro y todas las civilizaciones avanzadas viven dentro de los planetas y no en la superficie, porque vivir en la superficie son más peligrosos. Ellos tienen mucha más tecnología, po, ¿cachai? Entonces ahí viven mejor. Y de hecho es mucho más grande el planeta por dentro que por fuera. ¿La élite tiene influencia abajo de la Tierra? ¿Ha tratado? No, no tienen influencia dentro en el mundo intraterreno. La élite está comandada por los draconianos y los draconianos fueron desterrados porque los draconianos en su origen ellos habitaban la superficie de la Tierra en conjunto con los dinosaurios, pero cuando llegaron los Anunnakis desterraron a los reptilianos hacia el interior de la Tierra y los reptilianos quedaron en esta zona intracavernaria, ya que no están ni dentro de la Tierra ni afuera, ellos tienen que ocupar las zonas intracavernarias. Por eso es que ahora yo comprendo por qué yo los vi dentro de la montaña. Soy de Santiago de Chile. ¿Qué opinas de las enseñanzas de Julio Parise? ¿Parise es el profeta? No me acuerdo bien. La tierra solo es el 20%, el resto es agua. Bueno, mira, en TikTok hay un caballero que es bastante conocido que el Arlequín parece que le dicen. Y el caballero dice que hay más tierras y todo eso, y yo nunca las he visto. El caballero también dice que la Tierra es plana y yo cada vez que salgo del planeta lo veo esférico. Mira, yo con el nivel de cosas que hablo, si la Tierra fuera plana, si yo al salir, al proyectarme al espacio, viera que la Tierra es plana, lo diría sin ningún problema. A mí me da lo mismo lo que piensen de mí. Pero la verdad es que no es así, pues. Es redondo. Lo que sí hay en la Tierra es que el mundo es intraterreno. Y lo otro es que la gente habla, por ejemplo, de los muros de hielo. Y yo nunca he visto un muro. Y yo lo que veo es una superficie de hielo que está elevada y que para algunos eso significa un muro, pero es como una placa de hielo gigantesca que está
en la Antártida. Y en la Antártida hay entradas al mundo intraterreno. ¿Qué te llevó a hacer visión remota? ¿Cómo empezaste en esto? Ya, chuta, igual es largo contarlo, pero mira, yo empecé a meditar harto. Yo empecé a meditar harto y pasaba que cuando yo empezaba a meditar se me calentaban las manos y se me calentaban las palmas de los pies. Y yo tenía una amiga, que mi amiga sabía un poco más porque mi amiga era iniciada en Reiki. Y yo todavía no me metía como en el mundo esotérico, ¿cachai? Entonces pasó que mi amiga me dijo, ¿sabes qué? Lo que tú estás experimentando es la energía del Reiki. Y mi amiga me regaló el curso de Reiki, ¿ya? Y yo fui a hacer el curso de Reiki, aprendí todo el tema, de hecho soy reikista nivel 2. Y resulta que yo empecé a estimular mucho mi tercer ojo, mi cabeza y todos mis chakras. Entonces todos los días me hacía auto Reiki. Y meditaba tanto y me hice tanto Reiki porque había pasado como por una situación difícil en mi vida. Entonces, entre más sufría, más Reiki me hacía y más meditaba para poder superar, ¿cierto? Todas las cosas que tenía que superar en ese entonces. Hasta que un día, por ejemplo, salgo a correr al parque, salí a correr al parque a trotar y cuando termino de trotar me senté en el pasto del parque. Y cuando me siento en el pasto del parque, como ya estaba acostumbrado siempre a estar con mis ojos cerrados, cerré mis ojos como para meditar un poquito y aprovechar de descansar, ¿cierto? Y cuando hice eso, vino como una imagen mental a mi mente. Y esa imagen mental era de una familia, cuatro personas, un hombre, dos niñas, una mujer, y venían y esa imagen mental me mostró que el hombre venía con un perro pastor alemán. Y en la imagen mental fue bastante clara, bastante nítida. Vi que el hombre incluso era pelado, que venía con short, que venía con una polera azul, las niñas venían de blanco y la mujer no me acuerdo cómo era. Y yo dije, y abrí los ojos, yo así como, ¿qué onda? Y, y de pronto miro hacia el lado y esas personas que yo había visto en mi mente venían pasando por el lado mío, ¿ya? Y yo miro y estas personas eran tal cual yo las había visto en mi mente. Hasta el perro era idéntico. Y me explotó la cabeza, po. Y dije, ¿qué es esto? ¿Cómo es posible este suceso, cierto? Y yo dije, qué raro, qué extraño. Y en realidad yo dije, bueno, no sé, fue una cosa del momento, una locura, qué sé yo. No le tomé mucha importancia. Y después, al otro día, en mi casa, como y esto lo hago yo incluso actualmente, yo a veces estoy lavando la loza y yo cierro mis ojos, ¿ya? Para sentir la loza, para sentir las cosas, y así se va generando también la visión extraocular. Y también lo ocupo para respirar, ¿cierto? Ir como autorregulándome durante el día, respiraciones conscientes, con los ojos cerrados, y así, pues. Y al otro día yo hago eso y estaba en la cocina y respiro y cierro mis ojos. Y yo dije, ya ahora voy a ir al baño. El punto es que yo llegué al baño, que está como a, no sé, 10 pasos de la cocina. Yo llego al baño y de pronto me doy cuenta que en el baño yo recién abro mis ojos. El problema es que yo vi todo el recorrido desde la cocina al baño. ¿Cachai? Entonces yo dije, ¿qué es esto? Porque, o sea, ¿cómo llegué al baño? ¿Cachai? Yo vi todo, pero resulta que yo abrí mis ojos en el baño. Entonces ya era la segunda cosa extraña que me pasaba de un día para otro, ¿cachai? Entonces ahí yo ya le puse un poco más de atención y me empecé a preocupar porque para mí era extraño, no sé, pensaba que me estaba volviendo loco, ¿cachai? Y aparte que a cualquier persona que tú le dices eso y es como que todos te dicen, ya, pero es que igual uno como que conoce su casa y como que uno sabe cuántos pasos hay para allá, para acá. Sí, pero es que el punto es que yo veía, ¿cachai? Ya, entonces yo como ya le puse más atención a eso,
Esto fue hace como 2 años y medio, 3 años. Ya, entonces cuando yo ya le empecé a poner más atención a eso, al otro día, al tercer día, ¿cierto? Desde que me pasó eso en el parque, al tercer día yo fui a hacer tai chi, porque yo estaba inscrito en ese tiempo en una escuela de tai chi y yo iba en el metro, ¿cierto? Sentado y frente a mí había un asiento desocupado y yo dije, ya, bueno, ese asiento se va a ocupar, ¿cierto? En la otra estación, en la siguiente estación. Cuando se suba alguien más, se va a sentar alguien ahí. Entonces yo, antes de que el metro llegue a esa estación, voy a estar con los ojos cerrados para que con los ojos cerrados poder percibir o ver a quién se va a sentar ahí, ¿cachai? Como ya como para ponerlo a prueba. Gracias, Ingrid. Como ya para poner a prueba lo que estaba viviendo, ¿cachai? Si se daba o no. El punto es que yo cierro mis ojos y claro, en efecto, llegó alguien, se sentó ahí, la escuché, ¿cierto? Y de pronto empiezo a sentir. Esto empieza con el sentir. Empiezo a sentir que había una mujer de partida, que era mujer, una persona que estaba al frente, que tenía el pelo largo, café, liso, muy largo, que era de piel blanca, que era delgada y que andaba con un traje azul. Y veía como harto el color azul. Y yo decía, qué raro, qué fuerte el color, ¿cierto? Y resulta que me quedé con esa información y yo abrí mis ojos y miro y en efecto era una mujer de pelo largo, con el color de piel que la había visto y ella iba vestida de azul entera, completamente, porque ella era enfermera. Y acá en Chile pasa que no sé por qué, pero los enfermeros no se cambian la ropa cuando se van para la casa. Y acá todos los enfermeros son azules. ¿Cachai? Entonces ahí ya yo dije, bueno, esto es algo, algo está pasándome y necesito saber qué es, ¿cierto? Entonces ahí fue cuando yo empecé a investigar más y conocí lo que habían hecho los gringos, ¿cierto? Los de la CIA con los soviéticos, que era esta especie de visión remota, ¿cierto? De poder ver a distancia o poder ver sin tus ojos. Después conocí a Jacobo Greenberg, después conocí la visión extraocular, los niños a los cuales Jacobo Greenberg les enseñaba. Entonces yo dije, bueno, lo que yo estoy viviendo es algo similar a eso. ¿Cachai? Y así fue cuando después yo ya dije, ya, entonces si yo tengo esta capacidad voy a empezar a practicar y empezaba a practicar con objetivos comprobables. Le decía a la gente, oye, mándame una foto de alguien que yo no conozca, pero que tú sí. Y ahí me mandaban la foto y yo decía, ya, de esta persona no sé, pues veo que, ejemplo, el carpintero que tiene 2 hijas, que vive en tal comuna, que es una persona de estas características, así, así. ¿Corresponde sí o no? Y la gente me decía, wow, sí, sí, sí corresponde. ¿Cachai? Y así después ya fui comprobando lo que es mi visión remota. Así empezó todo. Finalmente se me desarrolló solo. Ahí los dos, adentro y afuera. Oka, el próximo viaje trato de contactarte, me interesa mucho lo que enseñas. Gracias, aquí estaremos, Orco. La forma esférica o círculo es la mejor figura o forma para mantener la energía. ¿No? Y lo que pasa es que también los planetas, para ser planetas, tienen que de partida tener un cierto diámetro. Y todos los cuerpos estelares de más de cierto diámetro empiezan a tomar una forma esférica debido a la rotación que tienen. Ahora bien, no todos los cuerpos estelares tienen rotación, pero después de cierto diámetro, no sé cómo, yo no soy un astrofísico, pero empiezan a tomar esa forma esférica. Y aparte que también se comprueba con los polos magnéticos de la Tierra. Por ejemplo, tú vas a la línea del Ecuador y el agua en 1 metro de la línea del Ecuador, 1 metro para allá gira en una dirección y 1 metro para acá gira en otra dirección. ¿Cachai? Ahí te comprueba el magnetismo diferente que hay respecto a la línea del Ecuador. Si esto fuera todo plano, no existiría un magnetismo distinto para los lados, para ambos lados, sería un solo magnetismo. ¿Cachai? Entonces eso es otra prueba más de que la Tierra es esférica, pero son temas que en realidad no importan mucho. La verdad no importa mucho si la Tierra es esférica o es plana, como decía mi amiga Caris en un video, y es cierto, si la vida no cambia, pero la verdad es que es esférica. Existe el domo que dicen que nadie puede salir de la Tierra, no existe porque yo he salido tú.
Yo salgo todos los días. No, no todos los días, pero cada vez que yo me proyecto al cielo yo puedo salir, po. Lo que yo veo que dicen que es el domo es la estratosfera o es la capa de ozono, ¿cachai? Que son producidas por el electromagnetismo de la misma Tierra. ¿Qué opinas de la isla Friendship? Es real. Y la isla Friendship no es una isla, es una nave extraterrestre que se camufla como isla, ¿ya? Porque las islas no aparecen y desaparecen. Eso solamente lo hacen las naves. Y estos tipos hacen parecer, cuando se ve, los que han logrado ver la isla Friendship, dicen que es una isla, pero en definitiva es una nave que te tira la imagen holográfica de una isla. ¿Existe la teletransportación? Sí, sí existe, pero solamente para las conciencias más avanzadas. De hecho, Jacobo Greenberg, cuando habla de la teletransportación, dice que en Andrómeda solamente algunas personas practican la teletransportación, que son como los maestros sabios más avanzados. Pero dice que en Alión, que era otra galaxia que era de donde venía Dalime, dice que ahí la mayoría de los seres de ahí practicaban la teletransportación. De hecho, decía que en Alión no existían las naves espaciales, porque decían que los seres de Alión tenían una conciencia tan elevada que ellos simplemente se enfocaban en un objetivo y ellos se teletransportaban. Hoy me pasó en clase que pude sentir quién va a levantar la mano para preguntar algo buenísimo. Así se practica, así se practica, tienes que seguir así. Si meditas, si empiezas a meditar y sigues haciendo pruebas como esa, vas a desarrollar muchas capacidades psíquicas, Orne. Muy interesante, sí. ¿Te causó un poco de temor al principio? No, no pasa nada. No pasa nada. Es simplemente una proyección mental que uno lanza y listo. ¿Por qué la visión remota no se ha descubierto como una herramienta vital para los ciegos? No, sí se ha hecho. De hecho, las personas que enseñan visión extraocular, muchas trabajan con personas no videntes y los ciegos han logrado ver. De hecho, existe el caso de una persona que perdió el 100% de su visión, no me acuerdo en qué país lo vi, y él en 5 años estudiando la visión extraocular, que es lo mismo que la visión remota, simplemente hay un proceso para aprenderla que es distinto, él ve todo. La revisión remota se puede dar en sueños también o se llama diferente porque en sueños veo lugares. Todo lo que son sueños son los viajes astrales o viajes lúcidos, o sea, o sueños lúcidos. Ahora, la conciencia es una sola. La telequinesis no es distinta de la visión remota, la visión remota no es distinta a la visión extraocular, la visión extraocular no es distinta de los registros akáshicos. Todos funcionan con la misma conciencia. La conciencia universal es una sola y es la mente de Dios. Mi curso no es presencial, mi curso es vía Zoom. Las clases son vía Zoom, son solamente los domingos, por 80.000 pesos chilenos o $90. Los que quieran aprender a hacer visión remota tienen que hablarme por interno, después les mando el WhatsApp y ahí va toda la información. Y ahí ustedes ven si se inscriben o no. Ahora este domingo comienza un curso grupal de bajo costo. Así que yo trabajo con la evidencia, veo la energía a distancia, sé que le duele si hay enfermedad, pero recién estoy aprendiendo a que me den un nombre y le descifro a la persona con detalles precisos. Ah, ya, qué bueno. Eh, sí, tienes que seguir practicando, pero trata de no trabajar mucho con los nombres, trata de trabajar con fotos. Algunas personas dicen, eso es fotomancia. Da lo mismo como se llame. La importancia es que uno traiga información real. El domo no será la malla de la Tierra, hay una malla que se ajusta a la frecuencia. No, solamente existen capas electromagnéticas. ¿Es peligroso meditar de noche madrugada? No, no es peligroso. ¿Murió Jacobo Greenberg? Sí, murió Jacobo Greenberg. Explíqueme qué significa estar meditando y sentir que te reformas, que tomas otra forma cuerpo. Eso puede pasar en la mente. La mente es capaz de todo, entonces uno con su imaginación puede imaginar muchas cosas y la imaginación es real, pues la imaginación es potente.
¿Consideras que las personas más avanzadas espiritualmente tienen más conciencia respecto a la moral? Sí, obviamente. Obviamente que a mayor conciencia hay un comportamiento más elevado. ¿En qué horario es tu curso? Mira, este domingo comienza a las 17 horas, pero la verdad es que el curso, por lo habitual, siempre comienzan a las 19 horas Chile. ¿Ya? ¿Por qué la religión dice que es pecado leer akashicos y chakras y reiki y todo lo New Age? ¿Es verdad? No, nada de eso, no tiene ningún peligro, no es nada malo, no es satánico, no tiene ningún... nada. La religión es lo único malo. Tu micrófono tienes un sonido de interferencia. Sí, lo que pasa es que lo tengo aquí apoyado en el computador y por eso pasa eso. Así que bueno, eso, querida gente. Síganme. Este live lo voy a subir a mi YouTube. Mi YouTube se llama Escuela de Visión Remota para que ahí vayan y vean los demás lives. Hay muchos lives ahí guardados para los que quieran aprender un poco más de visión remota, de capacidades psíquicas y un montón de historias que cuento ahí ya. ¿Crees en demonios o ángeles? Sí. Un Illuminati me dijo que los registros akáshicos son falsos, ¿es verdad? No, no es verdad. Lo que dice el Illuminati es falso. Los registros akáshicos son reales, pero la verdad es que no se llaman registros akáshicos, es la conciencia, que en la conciencia queda todo prácticamente grabado. Así que eso, querida gente, muchas gracias. Un abrazo a todos, gracias por los corazones, gracias por la atención y voy a estar viniendo de nuevo. Voy a resumir el libro de Pachita que hizo Jacobo Greenberg para que después lo comentemos, ya lo comencé a resumir, así que ahí voy a estar viniendo y hablamos de ese libro. Shiva era un extraterrestre. ¿Y Krishna quién fue? Bueno, Krishna es el símil del Dios absoluto. ¿Cuál es el curso que haces? Hago curso de visión remota. Sí, tengo que irme. Ya, muchas gracias a todos, que esté bien. Cuídense, un abrazo, estamos viéndonos. Chao, chao.